Bienvenido a Libro Sónico. Estás a punto de escuchar Misterios de la Otra Vida, narrado por Alejandro Vega y Valeria Luna. Este no es un libro de certezas absolutas, sino un viaje narrativo hacia los 10 mitos más grandes y persistentes sobre la vida después de la muerte. Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas en templos, en laboratorios y en bibliotecas. Sacerdotes, filósofos, médicos y poetas se han atrevido a dar explicaciones. Sin embargo, el enigma permanece intacto. Algunos creen que existe un alma inmortal capaz de trascender los límites del cuerpo físico. Otros defienden la idea de un cielo y un infierno como destinos inevitables. También están quienes aseguran que las experiencias cercanas a la muerte son pruebas irrefutables de otra realidad. La ciencia, en cambio, busca dar razones distintas. Habla de impulsos eléctricos, reacciones químicas y procesos del cerebro que se apagan lentamente, como una luz que parpadea antes de extinguirse. Este audiolibro reúne 3 miradas: la de la religión, que ofrece consuelo o condena; la de la filosofía, que duda sin cesar; y la de la ciencia, que mide lo invisible. Prepárate. Vamos a atravesar juntos el velo que separa la vida del misterio eterno. La muerte ha sido descrita como un túnel luminoso, como un río oscuro, o como un instante en que la llama de una vela se extingue. Para algunos, es el final definitivo. Para otros, el inicio de un viaje más largo que la propia vida. En Egipto, los faraones eran enterrados con alimentos, tesoros y armas, convencidos de que los necesitarían en otro mundo. En Grecia, se colocaba una moneda en la boca de los difuntos para pagar al barquero Caronte, guardián del río de los muertos. En la India, se hablaba de la reencarnación como una rueda infinita de nacimientos y muertes. Y en América, muchos pueblos originarios creían que el espíritu debía recorrer montañas o mares antes de reunirse con sus ancestros. A pesar de las diferencias, todas estas culturas coincidieron en algo esencial: negar que la muerte sea el fin absoluto. Los mitos nacieron para calmar el miedo, para darnos continuidad y sentido. Hoy revisaremos 10 de ellos, desnudándolos poco a poco. Algunos contienen destellos de sabiduría, otros, engaños repetidos por siglos. Este camino no será de certezas, sino de revelaciones. Y comienza ahora. Imagina que caminas de noche por un pasillo interminable. El eco de tus pasos se multiplica y al fondo ves una luz que te atrae. Esa visión se repite en miles de testimonios de quienes estuvieron al borde de la muerte. ¿Por qué tantas personas describen lo mismo? ¿Es la prueba de un más allá o simplemente el cerebro fabricando su propia despedida? La primera respuesta que solemos dar es emocional. Queremos creer que no todo termina aquí, pero cuando la ciencia analiza, aparece otra explicación. La visión del túnel puede deberse a la falta de oxígeno en el cerebro, a la liberación de endorfinas y a la presión sobre el nervio óptico. Lo interesante es que, aunque la biología ofrezca argumentos sólidos, la experiencia vivida es tan intensa y tan vívida que quien la atraviesa queda marcado para siempre. Muchos dicen que regresan con menos miedo a morir, otros con más fe en lo trascendente. Ese es el poder de los mitos. Nacen de algo real, pero crecen como símbolos universales que nos acompañan generación tras generación. Antes de sumergirnos en el primer mito, hagamos una pausa. ¿Por qué los seres humanos necesitan historias sobre lo que pasa después de morir? Porque el miedo al vacío resulta insoportable. La idea de la nada nos aterra como pocas cosas en la existencia. Así nacen los mitos, como mapas emocionales para soportar la incertidumbre. Platón habló del alma inmortal que regresa al mundo de las ideas.
El cristianismo propuso un cielo de gozo eterno y un infierno de castigo. El budismo planteó la reencarnación como un ciclo del que hay que liberarse. En culturas originarias, la muerte se concebía como un regreso al bosque, al río o a la montaña sagrada. Lo curioso es que, aunque cambien los símbolos, el objetivo es el mismo: ofrecer continuidad. Este audiolibro no busca destruir creencias, sino comprenderlas. No se trata de burlarse de la fe ni de adorar a la ciencia, sino de descubrir cómo cada mito revela algo profundo sobre nosotros mismos. Y ahora sí, comencemos con el primero de los 10 mitos. El primer mito nos lleva a una idea que recorrió laboratorios y periódicos. El alma tendría un peso, apenas 21 gramos. Esta idea nació de un médico llamado Duncan McDougall, a principios del siglo XX. Colocó a 6 pacientes en camas conectadas a básculas y registró su peso en el momento de la muerte. Según él, cada uno perdió 21 gramos exactos al exhalar su último aliento. Concluyó que ese era el peso del alma. El experimento, sin embargo, tuvo fallas enormes. La muestra era pequeña, los instrumentos poco precisos y los resultados no se repitieron. Pero la frase sobrevivió. Y no solo sobrevivió, se volvió inmortal. 21 gramos. 3 palabras que parecen encerrar el misterio de lo eterno en una cifra sencilla. Imagina por un instante sentir tu cuerpo dejar atrás ese peso invisible, como si soltaras una carga que nunca supiste que llevabas. ¿Qué sentirías? ¿Miedo? ¿Alivio? ¿Asombro? La ciencia lo desmintió, pero el mito quedó grabado en películas, canciones y en la cultura popular. Quizá el alma sí existe, nunca se deje atrapar en un número. Quizá su esencia no tenga peso, sino significado. Piensa en lo seductor de esa imagen. Un alma transparente que se eleva, ligera como una pluma, liberándose del cuerpo. El mito de los 21 gramos conecta con un deseo profundo: creer que somos más que carne y hueso. Aunque la ciencia insista en que el experimento de McDougall fue un error, la gente prefiere quedarse con la metáfora. Y las metáforas, a veces, son más poderosas que los hechos. Imagina por un instante sentir tu cuerpo dejar atrás esos gramos invisibles, como si soltaras un peso que no sabías que cargabas. ¿Sería alivio, miedo o una mezcla de ambas cosas? Esa es la magia de los mitos. No necesitan pruebas para sobrevivir. Se alimentan de la esperanza y del miedo. El alma de 21 gramos puede que nunca haya sido medida, pero la idea de que existe nos ofrece un consuelo inmenso. Es la promesa de que, cuando llegue el final, algo de nosotros seguirá su camino más allá del cuerpo. Otro de los mitos más repetidos dice que, tras morir, el cabello y las uñas continúan creciendo. Esta creencia ha circulado durante generaciones, alimentada por películas, leyendas urbanas y relatos macabros. La imagen de un cadáver cuyo pelo sigue alargándose bajo la tierra es tan poderosa como perturbadora. Sin embargo, la realidad es mucho más simple. Lo que ocurre es que la piel del cuerpo, al deshidratarse y retraerse, deja expuestas más partes del cabello y de las uñas. Eso crea la ilusión de crecimiento, cuando en realidad nada se alarga. La ciencia forense lo ha explicado una y otra vez, pero el mito se mantiene vivo porque toca fibras emocionales. Nos fascina imaginar que, incluso después de la muerte, el cuerpo conserva algún tipo de actividad misteriosa. La idea de que seguimos transformándonos después del último aliento nos produce tanto miedo como atracción. Esa ilusión se convierte en símbolo, incluso en silencio. Parece que el cuerpo sigue hablando. Cierra los ojos un instante e imagina un cementerio en la penumbra. Ves lápidas antiguas, flores marchitas
y escuchas historias de cabellos interminables que emergen de la tierra. Este mito alimenta leyendas y pesadillas, pero también nos recuerda algo esencial: el miedo al cuerpo inerte. No es casualidad que este mito haya ganado fuerza en sociedades que esconden la muerte, donde el contacto con cadáveres está rodeado de silencio y tabú. Los científicos pueden explicar con precisión que se trata de deshidratación y no de crecimiento, pero el imaginario colectivo lo mantiene vivo porque transforma la descomposición en un relato casi mágico. En el fondo, este mito no habla de uñas ni de cabello. Habla de nuestra dificultad para aceptar que el cuerpo se apaga por completo. Preferimos pensar que algo, aunque mínimo, continúa moviéndose, como un susurro de vida en medio de la muerte. Hay un mito poderoso que atraviesa fronteras: la idea de que todas las culturas creen en la reencarnación. A menudo escuchamos que la idea de renacer es universal, pero la verdad es muy distinta. En la India, el hinduismo y el budismo la presentan como un ciclo sin fin del que hay que liberarse. En el cristianismo, el islam y el judaísmo, la reencarnación es rechazada oficialmente. Incluso dentro de un mismo pueblo, las creencias varían. Los griegos hablaban del Hades como destino final, no de volver a nacer. En Egipto, se preparaba el alma para un juicio, no para una nueva vida en la tierra. Entonces, ¿por qué pensamos que todos creen en reencarnación? Porque la idea de regresar resulta atractiva, ofrece continuidad, segundas oportunidades y la ilusión de justicia cósmica. El mito persiste porque satisface un deseo humano universal: no querer que la vida se escape en un solo intento. Aunque no todas las culturas lo acepten, la reencarnación sigue. Imagina por un momento que alguien muere aquí y despierta en otro lugar, en otro cuerpo, en otra historia. Esa es la promesa implícita de la reencarnación. Puede ser un premio, si acumulaste buenas acciones, o un castigo, si tu vida estuvo marcada por errores. Lo fascinante es cómo esta idea ha viajado más allá de las religiones orientales. Hoy, incluso personas no creyentes fantasean con haber vivido antes, con recuerdos vagos de épocas pasadas que surgen en sueños o sensaciones de déjà vu. Tal vez sean ilusiones, tal vez símbolos del inconsciente, pero el mito funciona como espejo de nuestras ansias de eternidad. Reencarnar significa tener otra oportunidad, una revancha contra el tiempo. Y aunque la ciencia no lo respalde, millones de personas lo abrazan porque les da sentido y esperanza. En el fondo, este mito no habla solo del futuro, sino de nuestra incapacidad para aceptar el final definitivo. El cuarto mito toca una fibra sensible: la creencia de que la muerte siempre llega envuelta en dolor. Esta idea creció en el imaginario porque asociamos la muerte con pasillos de hospital, agujas, monitores que pitan y despedidas abruptas. Sin embargo, los cuidados paliativos cuentan otra historia. En muchísimos casos, la muerte se parece más a un sueño profundo que a un incendio. El organismo reduce su actividad, la respiración se hace más lenta y el cerebro libera sustancias que amortiguan la percepción del dolor. Para algunas personas, la conciencia se va retirando como la marea. Otras entran en un estado de calma inesperada. También hay quien, aún con dolor, encuentra alivio en sedaciones cuidadosamente ajustadas por equipos médicos. Esto no romantiza el final. Hay trayectos difíciles, enfermedades que muerden y familias que sufren. Pero el mito de un dolor inevitable y absoluto no describe la experiencia completa. Morir no es siempre un grito. A veces es una rendición suave, un dejarse ir de a poco, como una lámpara que reduce su brillo antes de apagarse. Comprender esto nos permite hablar con menos miedo, pedir ayuda a tiempo y decidir con dignidad. Si el final es un capítulo,
También puede ser un lugar de cuidado, de escucha y de ternura, donde el cuerpo descanse y la mente suelte su peso. Imagina una habitación en penumbra, la lluvia golpeando el vidrio y un corazón cansado que marca su propio ritmo. La familia se acerca. Alguien toma la mano del paciente y la respiración encuentra un compás más amplio. De pronto aparece una sonrisa mínima, un brillo que no nace del cuerpo, sino de un reconocimiento íntimo, el descanso. Quienes acompañan el final relatan escenas así una y otra vez. No siempre hay tormenta, a veces hay tregua. Los enfermeros enseñan a escuchar el silencio entre respiraciones, a traducir la piel, a sostener sin decir demasiado. Los médicos ajustan dosis que no alargan el sufrimiento, sino que lo vuelven habitable. Y cuando alguien pregunta, ¿duele? La respuesta honesta es, depende, pero podemos aliviar mucho. Este relato no niega el dolor, lo enmarca. Reconocer que el final puede ser un territorio de cuidado cambia la conversación en casa. Permite despedirse, agradecer, perdonar. También nos recuerda que el miedo a la agonía suele ser peor que la agonía misma. Si la vida es un viaje, el último tramo merece el mismo respeto que el primero. Manos tibias, palabras claras y tiempo para decir adiós. El quinto mito nos invita a mirar un símbolo poderoso, la creencia de que toda cultura comparte la visión de un cielo para premiar y un infierno para castigar. En realidad, cada cultura diseñó su propia cartografía del más allá. Para el cristianismo y el islam hay promesas de paraíso y advertencias de castigo eterno. Para muchos griegos, el Hades era un reino común de sombras. Los nórdicos reservaron el Valhalla a los caídos con honor, mientras otras almas tomaban rumbos más grises. En pueblos andinos, el espíritu viajaba montañas arriba para reunirse con los suyos. No existe un modelo único. Existen negociaciones simbólicas con el temor. Cada mapa resuelve preguntas de su tiempo. ¿Qué ocurre con la injusticia? ¿Quién decide el destino? ¿Cómo honramos a los muertos? Por eso el mito de la universalidad simplifica demasiado. Lo que sí parece universal es el deseo de continuidad, de sentido y de justicia. Imaginamos cielos e infiernos, porque el corazón no tolera que todo quede sin saldo. Tal vez estas imágenes no describan un lugar, sino una esperanza moral, que la vida no se pierda en el vacío y que, de algún modo, lo que fuimos encuentre respuesta. En Egipto se pesaba el corazón frente a una pluma. En China, juzgaban 10 reinos. En Mesoamérica, el Mictlán exigía superar pruebas para alcanzar reposo. Detrás de la imagen de cielos e infiernos late un deseo poderoso, la justicia. Cuando el mundo no compensa, la mente sueña con un tribunal perfecto al final del camino. Filósofos como Kant imaginaron un juez moral que garantice el bien, mientras otros pensadores advirtieron del uso político del miedo. Entre extremos queda una lección práctica. La idea de juicio organiza decisiones presentes. Vivir como si cada acto fuera significativo cambia la manera de amar, trabajar, fallar y reparar. También la psicología aporta su mirada. Crecemos con narrativas de premio y castigo, y eso estructura el aprendizaje. Trasladar ese esquema al más allá ofrece continuidad. Lo que soy hoy tendrá consecuencias mañana. ¿Hace daño esta creencia? Puede volverse tóxica si paraliza. Puede ser fértil si inspira responsabilidad y compasión. Quizá el cielo y el infierno operen aquí primero, en la calidad de nuestras decisiones. Y si existe algo después, el mejor pasaporte tal vez sea sencillo, dejar menos dolor y más cuidado a nuestro paso. Las religiones respondieron con símbolos, balanzas, fuego, jardines, puertas y libros que se abren. Cada imagen traduce lo indecible al lenguaje humano y, al hacerlo, nos educa. Recuerda que no vivimos solos.
Cada gesto deja huellas en los demás. El sexto mito nos lleva al terreno de lo invisible. La creencia de que la presencia de fantasmas demuestra la existencia de otra vida. De castillos antiguos a barrios modernos, las historias de apariciones abundan y se parecen. Pasos en corredores vacíos, voces que llaman por el nombre, sombras al borde del espejo. Los relatos son intensos y sinceros. ¿Qué vemos cuando decimos ver? A veces duelo, sugestión, ansiedad, a veces necesidades profundas de compañía. El cerebro busca patrones incluso en el ruido, completa figuras y atribuye intenciones. También hay factores ambientales, vibraciones de baja frecuencia, mohos que alteran el ánimo, corrientes de aire que cierran puertas. Que existan explicaciones no borra la emoción. Quien sintió una presencia no lo olvida, y esa memoria pesa. Por eso el mito resiste. Responde a la esperanza de que nuestros muertos no nos abandonan del todo. Quizá la pregunta útil no sea si el fantasma es real, sino qué nos dice de nosotros. Tal vez sea la forma en que la mente teje un puente entre ausencia y amor, para seguir viviendo con lo que ya no está. Y cuando la tecnología promete registrar lo invisible, repetimos el rito. Cámaras, grabadoras, sensores. A veces captan errores, a veces solo el deseo humano de que alguien responda desde el otro lado. Las leyendas de fantasmas crearon calendarios enteros. En México, el Día de Muertos convoca a poner la mesa para quienes regresan. En Japón, el Obon ilumina el camino de los ancestros. En Escocia, los ecos de Samhain piden resguardo a la noche. Cada fecha es una pedagogía del duelo, ritualizar la ausencia para que duela menos. Los antropólogos ven en estas prácticas una manera de negociar con el miedo. La comunidad doméstica el espanto al convertirlo en fiesta, olor a pan, color y música. Y sin embargo, la ciencia ofrece explicaciones sobrias para ruidos, sombras y luces, vibraciones del entorno, reflejos, fallas eléctricas, expectativas que moldean la percepción. El punto no es elegir bando, sino reconocer que estas miradas pueden convivir. El mundo sensible que medimos convive con el mundo simbólico que nos sostiene. Cuando encendemos una vela o colocamos una foto en la ofrenda, no llamamos al miedo, llamamos a la historia compartida. La memoria devuelve presencia, una receta repetida, una canción tarareada, un consejo oportuno. Si eso es un fantasma, es benévolo, la continuidad afectiva que sigue guiando en la oscuridad. Imagina tu cuarto a medianoche. Un crujido corta el silencio. La sombra del perchero parece moverse y tu corazón se acelera. La mente, hambrienta de sentido, teje historias en segundos. Si acabas de despedir a alguien, cada detalle se carga con su nombre, como si la casa respirara su recuerdo. La psicología explica que, cuando el dolor es grande, la atención selecciona señales que confirman presencia. No es debilidad, es humanidad. Nombramos lo que amamos para que no se pierda. ¿Significa eso que todo es ilusión? No necesariamente. Significa que nuestra percepción es creativa y a veces compasiva con nosotros. Nos protege del golpe seco del vacío, tiende un puente para cruzar la noche. Con el tiempo, ese puente se hace memoria estable, una historia que contamos, un objeto que guardamos, un gesto que repetimos. Si alguna vez sentiste una presencia, no te disculpes. Tal vez el fantasma eras tú recordando en voz alta, intentando que la ausencia no sea un abismo, sino una orilla habitable. Y cuando llegue la mañana, notarás que la habitación es la misma, pero tú no. Algo se acomoda, la certeza de que recordar también es cuidar y que la vida continúa un poco distinta, un poco más consciente de su fragilidad y de su belleza cotidiana. El séptimo mito nos habla del miedo al encierro final.
la posibilidad de que el espíritu permanezca atrapado en el cuerpo sin poder partir. El relato aparece en múltiples tradiciones: almas que vagan hasta recibir un rito, cuerpos que no se descomponen porque la partida no se ha consumado, casas que retienen a sus habitantes como si fueran barcos varados. La ciencia ofrece otra lectura: ambientes que conservan, temperaturas bajas que ralentizan, procesos químicos normales. ¿Por qué entonces la imagen del espíritu atrapado nos conmueve tanto? Porque expresa un miedo más profundo: quedar a medio camino. Tememos un tránsito interrumpido, como una frase sin punto final. Por eso los pueblos inventaron rituales de liberación: abrir ventanas, encender velas, tocar campanas, pronunciar el nombre completo, pedir permiso a la casa. No son supersticiones infantiles, son tecnologías simbólicas para ordenar el caos y permitir que el duelo avance. Cuando damos marco a la despedida, el mito pierde filo. El espíritu, real o metafórico, encuentra corriente para salir mar adentro, y los vivos recuperan la posibilidad de dormir. Tal vez ahí reside su verdad. Más que atar a los muertos, el mito nos enseña a desatarnos nosotros, a pedir perdón, a agradecer y cerrar ciclos para que la vida siga su camino. Cuando despedimos bien, el mito del alma atrapada pierde su filo. Desde las pirámides hasta los velorios de barrio, los ritos son puentes. Ayudan a cruzar al que parte y sostienen al que se queda. Rezar, contar historias, vestir al difunto, preparar su comida favorita. Cada gesto dice: tu vida tuvo sentido. La psicología del duelo insiste en lo mismo. El ritual ordena lo imposible, ofrece un marco para el dolor y habilita la aceptación. Cuando el adiós es claro, el cuerpo aprende a respirar distinto. También hay un aprendizaje comunitario. Compartir la mesa, cantos, abrazos, evita que la pena se aísle y se vuelva culpa. Y si no hay rito, lo inventamos: una carta, una caminata al lugar preferido, una promesa que honre su memoria. Algunos piensan que estos gestos son para el muerto. En realidad, son para los vivos. Nos devuelven agencia en medio del caos y nos recuerdan que, aun en la pérdida, podemos cuidar. Así, más que cerrar, los ritos abren una forma nueva de vínculo. Ya no presencia, pero sí compañía hecha de recuerdos y de gratitud. Tal vez por eso volvemos a ellos generación tras generación, porque nos enseñan a soltar sin olvidar, a transformar la ausencia en una luz pequeña que guía cuando cae la noche. Cierra los ojos e imagina un pueblo donde, tras una muerte, las ventanas se golpean sin viento y los perros ladran a la nada. El rumor dice que el espíritu no logra irse. Tal vez sean corrientes, tal vez miedo. Aún así, el relato cumple una función. Nos prepara para despedir. Creer que un alma ronda es, muchas veces, una forma de cuidarla un poco más, de hablar a la oscuridad para que se vuelva menos hostil. Enciendes una vela, ordenas la casa, nombras al ausente en voz alta y lo invitas a descansar. Entonces el pueblo entiende que cuidar a sus muertos es cuidarse a sí mismo. La ciencia no necesita estas imágenes para explicar el mundo, pero nosotros sí las necesitamos para habitarlo. Porque las despedidas no se resuelven con definiciones, sino con gestos. Quizá por eso estos mitos sobreviven. No prueban hechos, sostienen corazones. Y cuando finalmente el rumor se apaga y el viento vuelve a su ritmo normal, queda una certeza llana: la vida continúa, y en su fluir cabe un lugar digno para la memoria. Guardamos la foto, repetimos una receta, contamos la anécdota favorita, pequeñas ceremonias que atan cada día al amor que fue, para que no se disuelva en silencio. Hasta aquí hemos visto mitos que hablan del dolor, del alma, del cielo, del infierno y de los fantasmas. Ahora pasemos a uno de los más inquietantes:
La muerte avisa antes de llegar. En muchas culturas circula la idea de que ciertos presagios anuncian la partida. Relojes que se detienen, aves que golpean las ventanas, sueños donde el difunto se despide. Estos relatos, aunque variados, comparten un mensaje. La vida y la muerte no ocurren de manera aislada, sino en diálogo constante. La ciencia ha investigado algunos casos. Por ejemplo, el fenómeno de la intuición. Personas que, horas antes de un accidente, sintieron un impulso inexplicable de cambiar de ruta o de despedirse con más intensidad. ¿Coincidencia? ¿Percepción sutil? La psicología sugiere que el cerebro capta señales mínimas que no siempre hacemos conscientes. Gestos, olores, cambios en la voz. Lo que interpretamos como aviso de la muerte podría ser la suma de pequeños indicios que nuestra mente traduce en presentimiento. Y sin embargo, los relatos persisten porque ofrecen una narrativa poderosa. No morimos de golpe, sino que la existencia nos da tiempo para mirar atrás y cerrar cuentas. Imagina a una abuela en un pueblo pequeño. La víspera de su partida, decide preparar su plato favorito para toda la familia, como si supiera que esa sería la última cena compartida. Todos la miran extrañados, pero sonríen. Esa noche se despide con un abrazo más largo de lo usual. Al día siguiente, su corazón deja de latir en silencio. Historias así circulan en cada rincón del mundo. Alguien ordena sus cosas, deja instrucciones precisas o pronuncia palabras de cierre. La explicación científica puede hablar de intuición corporal. El organismo reconoce señales de agotamiento y el inconsciente las traduce en actos. Pero la experiencia familiar se vive como un aviso casi místico. Estos gestos se vuelven memorias sagradas. El hijo recuerda la frase final, el nieto atesora la receta, la pareja revive el último beso. Y aunque los escépticos lo llamen casualidad, quienes lo vivieron no lo olvidan jamás. Tal vez el mito de la muerte anunciada no busque probar nada, más bien cumple otra función: enseñarnos a estar atentos, a valorar cada despedida como si pudiera ser la última, porque al fin y al cabo, tarde o temprano, alguna lo será. El noveno mito nos conduce a una pregunta extraña. ¿Se detiene realmente el tiempo en el momento de la muerte? ¿O solo lo percibimos así? Este relato aparece en poemas, películas y testimonios de personas que sobrevivieron a situaciones extremas. Dicen que todo se ralentiza, los sonidos se apagan, los colores se intensifican y los segundos se estiran como si fueran eternos. Desde la neurociencia, hay explicaciones posibles. En momentos de peligro, el cerebro libera una descarga de adrenalina que acelera la percepción. No es que el tiempo cambie, es que procesamos más información en menos lapsos, y eso genera la ilusión de lentitud. Pero más allá de la biología, el mito del tiempo detenido habla de nuestra necesidad de que la muerte no sea un corte brusco. Queremos imaginar que existe un instante suspendido donde podemos reflexionar, despedirnos, comprender. Tal vez por eso tantas culturas imaginaron pasajes intermedios, túneles, ríos, escaleras, umbrales. En esos relatos, el tiempo se estira para que el tránsito no sea inmediato, sino gradual. La muerte se vuelve así menos un abismo y más una frontera, un lugar donde el reloj no importa y donde, aunque sea por un segundo, sentimos que hay espacio para mirar atrás y soltar. El mito del tiempo detenido abre paso a otra idea cercana. En el último instante, toda la vida pasa ante nuestros ojos. Esta frase se ha repetido en incontables testimonios de accidentes y experiencias cercanas a la muerte. Personas cuentan haber visto recuerdos como una película acelerada: infancia, familia, momentos felices y dolorosos, todo en segundos.
La neurociencia estudió estos relatos y encontró que, en situaciones de estrés extremo, regiones del cerebro vinculadas a la memoria se activan de manera inusual. El hipocampo y la corteza visual se encienden, generando la sensación de un repaso completo. ¿Es real o ilusión? Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que el mito resiste porque ofrece un sentido narrativo. No morimos de forma caótica, sino cerrando el círculo de nuestra historia. Es como si la mente se negara a soltar sin antes hacer inventario de lo vivido. Este mito nos fascina porque conecta con la pregunta más íntima: ¿qué quedará de nosotros cuando todo termine? Quizá la vida no pase como una película, pero sí como un suspiro cargado de significado. Imagina estar en un accidente. Todo ocurre en un parpadeo, pero dentro de ti el tiempo se estira. Ves la cara de tu madre, escuchas la risa de un amigo, sientes la primera vez que caminaste bajo la lluvia. No son escenas perfectas, sino destellos cargados de emoción. Para quienes lo cuentan, esos segundos no son un recuerdo pasivo, sino un diálogo activo con su propia vida. Los psicólogos creen que la mente selecciona lo más significativo para otorgar continuidad. Es como si en el umbral final se activara una especie de balance emocional. Y aunque la ciencia lo describa como un proceso cerebral, quienes lo vivieron lo narran como una experiencia espiritual, casi sagrada. El mito sobre el repaso de la vida se convierte así en una invitación. Vivir de manera que, llegado el momento, lo que veamos nos dé paz y no arrepentimiento. Tal vez el mito no pruebe la otra vida, pero sí enseña algo para esta: elegir recuerdos dignos de ser proyectados en nuestra última pantalla. Hemos explorado mitos de dolor, de cielos, de fantasmas y de memorias finales. Ahora enfrentemos otro muy difundido: quien muere joven se convierte en un espíritu especial. Muchas culturas lo creyeron. Los guerreros caídos recibían lugares de honor. Los niños eran vistos como ángeles, los jóvenes como portadores de pureza. La explicación sociológica apunta a que estas creencias alivian la injusticia de una vida corta. Al convertir la tragedia en privilegio, la comunidad encuentra consuelo. La filosofía también reflexionó sobre ello. Para algunos pensadores, la brevedad intensifica el sentido. Un fuego intenso, aunque breve, ilumina con más fuerza. Pero la ciencia recuerda que no hay evidencia de destinos especiales, solo interpretaciones simbólicas. El mito persiste porque necesitamos creer que la muerte temprana no es absurda. Otorgamos a esos espíritus un lugar destacado para no sentir que la vida se desperdició. Al hacerlo, damos un giro narrativo. La tragedia se transforma en legado, en inspiración para los que seguimos aquí. Piensa en las historias de jóvenes que partieron demasiado pronto. Los recordamos como promesas inconclusas, como melodías interrumpidas. Entonces surge el mito, que se convierten en guías, en ángeles que protegen desde el otro lado. Tal vez no sea literal, pero sí cumple una función: consolar a quienes quedan. En cada comunidad hay relatos así: la madre que siente a su hijo fallecido como presencia, el amigo que sueña repetidamente con aquel que murió joven, el abuelo que dice que los niños se convierten en estrellas. Aunque la ciencia lo atribuya al duelo, para el corazón es real, y en el fondo, ese mito revela algo poderoso, que necesitamos encontrar sentido donde parece no haberlo. Creer que alguien joven tiene un lugar especial en la otra vida nos permite transformar la pérdida en esperanza, la ausencia en compañía. No se trata de engaño, sino de sobrevivencia emocional. El último mito sostiene una idea poderosa: que la muerte no es un final, sino un cambio de forma, porque la energía nunca desaparece.
Esta idea combina ciencia y espiritualidad. La física enseña que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y muchos interpretan que eso incluye a la conciencia. Filósofos materialistas dirían que somos solo química y electricidad. Al morir, esa energía se disipa en calor y movimiento. Espiritualistas replican que la conciencia es algo más, un campo sutil que se reintegra al universo. Lo fascinante es que ambas visiones utilizan el mismo principio físico. El mito de la energía inmortal responde a una intuición profunda, que nada de lo que somos se pierde del todo. Aunque no podamos medir un alma energética, sí sabemos que nuestros átomos, nuestra materia y nuestra influencia permanecen en el mundo. Al pensarlo así, la muerte no es desaparición, sino transformación. Como una chispa que pasa de una vela a otra, seguimos encendiendo luces, aunque la primera llama se apague. El mito persiste porque necesitamos creer que no nos diluimos en la nada, sino que seguimos danzando en la trama infinita del cosmos. El mito de la energía inmortal conecta con nuestra obsesión por dejar huella. Si todo se transforma, ¿qué significa entonces vivir para siempre? Tal vez no sea conservar la conciencia intacta, sino reconocer que lo que hicimos sigue moviéndose a través de otros. La ciencia nos recuerda que cada átomo que respiramos hoy fue parte de estrellas antiguas, y cuando nuestro cuerpo termine, volverá a la tierra, al agua, al aire. Las religiones traducen esto en símbolos: luz eterna, regreso al origen, unión con lo divino. La filosofía lo interpreta como trascendencia moral. Lo que sembramos en los demás es nuestra verdadera inmortalidad. El mito de la energía no solo calma el miedo a desaparecer, también invita a la responsabilidad. ¿Qué energía dejarás cuando ya no estés? Porque si la transformación es inevitable, podemos elegir que nuestra huella sea de cuidado, de amor y de sabiduría. Esa puede ser la forma más concreta de eternidad. Cierra los ojos y visualiza una chispa de luz que abandona tu cuerpo. No se extingue, solo se expande, viajando como un destello que toca otras formas de vida. Así describen muchas tradiciones el tránsito final, no como pérdida, sino como dispersión. Piensa en una fogata. Al alimentarla, las chispas saltan al aire y parecen desaparecer, pero en realidad encienden nuevas brasas. La metáfora funciona porque conecta ciencia y espiritualidad. Somos materia en movimiento, pero también memoria que se expande. Para una madre que perdió un hijo, el mito de la energía infinita no es teoría. Es la certeza de que cada risa grabada, cada gesto aprendido, sigue vivo en quienes permanecen. Tal vez nunca sepamos si la conciencia persiste intacta, pero sí sabemos que lo que somos no se borra de golpe, queda en el aire que otros respiran, en los relatos que otros cuentan, en los pequeños cambios que dejamos en quienes amamos. Y en ese sentido, el mito tiene razón. Nada se destruye. Somos parte de un ciclo mayor, una danza de energía que nunca se detiene, aunque el cuerpo diga adiós. Hasta aquí cerramos un arco. Desmontamos mitos, escuchamos símbolos y miramos el miedo de frente. Ahora entramos en territorio humano, donde la pregunta ya no es ¿qué prueba hay?, sino ¿qué hacemos con lo que sentimos? Lo que viene ahora toca lo más profundo: historias, decisiones y rituales que cambian vidas aún sin resolver el misterio. Cuando alguien a quien amamos muere, el mundo pierde colores. Luego, lentamente, la mirada aprende otras paletas: el gris de la calma, el azul de la memoria, el dorado de la gratitud. Aquí no prometemos mapas infalibles, ofrecemos brújulas, preguntas, ejercicios, imágenes para sostener el tránsito. Quizá descubras que no necesitas certezas para vivir con sentido,
que la dignidad del adiós nace de gestos simples: un vaso de agua, una canción repetida, una mano que aprieta otra mano. Vamos a caminar más despacio, a veces con Alejandro llevando los datos, a veces con Valeria encendiendo la emoción. Juntos trazaremos un puente entre lo comprobable y lo significativo. Imagina una sala blanca a medianoche. Un monitor dibuja montañas verdes y el pasillo huele a café viejo. Mara, cansada, toma la mano de su padre. Él respira como quien sube una cuesta lenta. «¿Estoy aquí?», susurra. Entonces, el padre abre los ojos y dice algo muy simple: «Gracias». No es la palabra científica que probaría nada, pero es la palabra exacta para cerrar una biografía. Minutos después, la respiración se vuelve más amplia, luego irregular, luego casi un murmullo. El médico ajusta la sedación, la enfermera acomoda la sábana. Nadie corre, no hay heroísmo épico, hay presencia. Mara recuerda un verano en que su padre le enseñó a andar en bicicleta. Él soltó el asiento y en vez de gritar instrucciones, caminó a su lado en silencio. Ella aprendió porque se sintió acompañada. Algo parecido ocurre ahora. No hay discursos ni señales del más allá, solo compañía. Y, sin embargo, cuando el monitor queda en línea recta, Mara no se desmorona. Toca la frente tibia y repite: «Gracias». Tal vez la vida después de la muerte empieza aquí, en la vida después del último adiós, en la manera en que seguimos andando, con el asiento suelto, pero con el eco de una presencia que nos caminó al lado sin soltarnos. Las experiencias cercanas a la muerte han sido descritas como túneles, disoluciones del yo, encuentros con seres queridos o con una luz acogedora. La neurociencia ofrece rutas plausibles: anoxia, liberación de endorfinas, actividad en redes del yo, efectos de anestésicos y reconstrucciones de memoria bajo estrés. La filosofía pregunta: si todo fuera cerebro, ¿por qué estas visiones son tan coherentes y transformadoras? Y las religiones responden con su propio vocabulario: juicio, guía, regreso, paz. Quizá la clave esté en no reducir la complejidad. El cerebro es el instrumento, la experiencia, la música. Podemos estudiar partituras y al mismo tiempo admitir que la ejecución conmueve más allá de los números. Muchas personas que vivieron estas escenas vuelven con menos miedo, más compasión y prioridades nuevas. Desde un punto de vista práctico, ese cambio ya es una prueba de algo, que mirar de frente a la finitud modifica la manera de vivir. No es necesario forzar conclusiones. Basta con escuchar sin burlas, investigar sin credulidad y aprender sin cerrar puertas. Entre el laboratorio y el altar cabe un lugar digno para la pregunta. Hablemos de prueba. ¿Qué te convencería de que hay vida después de la muerte? Un video nítido, un registro cerebral reproducible, un relato idéntico en todas las culturas. La ciencia exige repetibilidad y control. La vida cotidiana, en cambio, brinda casos únicos, contextos cargados de emoción y memorias imperfectas. Propongo dos estándares complementarios: rigor para investigar y ternura para acompañar. Rigor significa distinguir anécdota de dato, evitar sesgos de confirmación, replicar, aceptar resultados incómodos y publicar tanto hallazgos positivos como negativos. Ternura significa cuidar a quien sufre, validar su experiencia sin prometer lo imposible y permitir que el misterio tenga un lugar habitable. Con ambos criterios, ganamos todos. La curiosidad no se convierte en cinismo y la esperanza no degenera en engaño. Preguntar: ¿es cierto? ¿Es necesario? Preguntar: ¿para qué me sirve creer o no creer esto hoy? También. Tal vez el sentido de buscar pruebas del más allá sea sobre todo mejorar este lado, ser más decentes, más atentos,
más responsables con el tiempo prestado que nos toca y reparar lo que podamos reparar mientras aún podemos tomar la mano de alguien y decir lo esencial. Gracias, perdón, aquí estoy. Te propongo un ejercicio breve. Cierra los ojos y recuerda a alguien que ya no está. Nómbralo en voz baja. Observa qué emoción aparece primero. Tristeza, gratitud, culpa, risa. No la corrijas. Déjala estar, como una ola que llega y se retira. Ahora imagina que puedes decirle una frase, solo una. Dila sin prisa, con el tono que usarías si aún estuviera frente a ti. Siente cómo responde el cuerpo, hombros, mandíbula, pecho, abdomen. Si se tensa, respira lento y suelta un poco. Lleva la mano al corazón si te ayuda. Ahora escucha una respuesta sencilla, algo cotidiano. Te oigo, llegaste a tiempo. Sigue, estoy bien en tu recuerdo. No fuerces palabras raras. Busca la voz que reconocerías con los ojos cerrados. Abre los ojos. No hemos cruzado portales, pero sí hemos hecho espacio. El duelo necesita ejercicios humildes como este. Nombrar, agradecer, perdonar, pedir ayuda, repetir. Si hoy haces este gesto, la vida después de la muerte ya empezó en ti. Es la vida que sigue, pero con sentido nuevo, con una silla puesta para la memoria que acompaña y no lastima. Los rituales cambian con el siglo, pero su función permanece, darle forma al abismo. Hoy despedimos con memoriales digitales, árboles que crecen de cenizas, tatuajes con tinta mezclada, canciones compartidas en listas abiertas, caminatas al lugar favorito del ausente y cartas que se queman en la cocina un domingo por la tarde. Nada de esto prueba la otra vida, pero todo esto prueba comunidad. Quien organiza un adiós consciente cuida detalles. ¿Quién habla? ¿Qué se trae a la mesa? ¿Cómo se nombra la vida del que parte? ¿Qué silencio se respeta? Se elige una foto sin perfección, una anécdota que haga reír, una lectura que no sermonee. También se elige un gesto para después, plantar algo, donar algo, aprender algo en su honor. Así el duelo no se queda solo en lágrimas, se convierte en acción con memoria. Tal vez ese sea el puente más concreto entre mundos, seguir haciendo el bien en nombre de quienes amamos. De ese modo, si existe otra vida, llegaremos con las manos ocupadas, y si no existe, igual habremos llenado esta con sentido, belleza y cuidado, devolviendo al mundo un poco más de luz de la que tomamos al llegar. Cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Imagina que caminas hacia una puerta entreabierta. Del otro lado no hay miedo. Hay una mesa con sillas para todos tus muertos queridos. No hablan con palabras, hablan con gestos. Alguien te alcanza agua, alguien te acomoda la bufanda, alguien te despeina como antes. Te sientas sin prisa, dices lo que faltaba y escuchas lo que nunca te animaste a oír. Cuando la emoción suba, apoya las plantas de los pies en el suelo y nombra en silencio 3 objetos de la habitación. Vuelve al cuerpo. Ahora imagina que te levantas de la mesa. Les agradeces. Les dices que vas a vivir de un modo que los honre, con menos ruido, más presencia, más risa, más coraje para poner límites, más valentía para pedir perdón. Sales por la puerta y la cierras con suavidad. Ellos no desaparecen, cambian de forma, se convierten en costumbres pequeñas, en recetas, en canciones, en decisiones. Cuando abras los ojos, trae contigo una sola palabra para hoy. Escríbela si puedes y guárdala en el bolsillo de la memoria, que sea el faro silencioso de tus horas. Vivir a la luz de la muerte no es oscuridad, es foco. Los estoicos repetían memento mori para ordenar prioridades. ¿Qué cosas merecen tus horas? La conciencia de finitud vuelve urgente lo que importa y disuelve la vanidad innecesaria.
Propuesta práctica. Elige 3 verbos para tu día: cuidar, crear, aprender, o los tuyos. Pregunta por la noche si los activaste. Si no, ajusta mañana. La muerte nos enseña que cada jornada es un borrador corregible. También define un no, una distracción que robará vida si no la detienes. Lleva un diario breve de gratitud y de reparación. ¿A quién cuidaste? ¿Qué hiciste mejor? ¿Qué harás distinto? Memento mori no es morbo, es higiene del sentido. Nos recuerda que la grandeza está en pequeñas lealtades: estar, escuchar, sostener, aprender con humildad, reír con bondad, trabajar con integridad, descansar sin culpa, agradecer sin demora. Si hoy eliges bien tus horas, cuando llegue el final, sea lo que sea, te encontrará viviendo con el corazón despejado y la agenda alineada con lo que más amas. A medida que avanzamos, el viaje se inclina hacia su punto más intenso, una historia de transformación radical. Antes, un puente necesario: la reconciliación. Muchos duelos se enredan en frases no dichas, por eso conviene practicarlas en vida. Pide perdón por lo que sabes que hiciste mal. Ofrece perdón donde te sea posible. Y, cuando no puedas, pon un límite sano y protege tu paz. Las culturas inventaron gestos para esto: lavarse las manos juntos, compartir pan, encender una vela y nombrar lo que duele. La reconciliación no borra el pasado, lo acomoda. Permite que la memoria respire sin clavarse. Si hoy llamas a alguien, escribes una carta o devuelves lo que debes, no importa cómo imagines el más allá, ya cambiaste este lado. En unas páginas te contaremos una historia que lo muestra, pero necesitas llegar con el corazón disponible. Toma agua, respira, baja la velocidad. Si puedes, apoya la mano en el pecho y siente el pulso. Ese ritmo te pertenece y, sin embargo, te fue dado. Lo que viene no pretende probar nada, pretende tocar algo que quizá estaba esperando ser tocado desde hace años. Estamos entrando en la parte más intensa de este viaje. Te contaré la historia de alguien que vio su vida doblarse y aún así encontró sentido. Antes de escucharla, respira, suelta los hombros, abre un espacio adentro. No buscamos convencerte de nada, buscamos acompañarte a mirar. Si te emociona, permite la emoción. Si te enoja, permite el enojo. Solo no cierres la puerta. Al final de esta historia no habrá fuegos artificiales. Habrá, con suerte, una certeza pequeña: que vivir con conciencia de finitud cambia la forma de amar. Recuerda la palabra que elegiste hace unos fragmentos. Ponla en el centro del pecho. Ahora sí, camina con nosotros. Una madrugada, un accidente, una ambulancia, un reloj que deja de importar y un teléfono que no responde. En medio del pánico, alguien repite un nombre y alguien toma una mano. Y quizá ahí, en ese acto mínimo, comienza la otra vida, en la forma en que nos sostenemos para cruzar la noche. Abrimos la puerta, al otro lado, la historia que nos trajo hasta aquí. Estamos entrando en la parte más intensa de este viaje. Te contaré la historia de alguien que vio su vida doblarse y aún así encontró sentido. Antes de escucharla, respira, suelta los hombros, abre un espacio adentro. No buscamos convencerte de nada, buscamos acompañarte a mirar. Si te emociona, permite la emoción. Si te enoja, permite el enojo. Solo no cierres la puerta. Al final de esta historia no habrá fuegos artificiales. Habrá, con suerte, una certeza pequeña: que vivir con conciencia de finitud cambia la forma de amar. Recuerda la palabra que elegiste hace unos fragmentos. Ponla en el centro del pecho. Ahora sí, camina con nosotros. Una madrugada, un accidente, una ambulancia, un reloj que deja de importar y un teléfono que no responde. En medio del pánico,
Alguien repite un nombre y alguien toma una mano. Y quizá ahí, en ese acto mínimo, comienza la otra vida, en la forma en que nos sostenemos para cruzar la noche. Abrimos la puerta, al otro lado, la historia que nos trajo hasta aquí. Esa historia no es aislada. Miles de personas describen escenas parecidas, un pasaje de luz, un reencuentro, una paz inmensa. La pregunta es inevitable. ¿Son pruebas de otra vida o espejismos de un cerebro en crisis? Los investigadores dividen posiciones. Algunos sostienen que estas visiones revelan un umbral real, otros que son proyecciones biológicas. Lo cierto es que, más allá de la explicación, los efectos en la vida de quienes regresan son profundos. Muchos cambian de profesión, reparan vínculos, adoptan actitudes de servicio. En términos prácticos, la experiencia cercana a la muerte se convierte en un catalizador de transformación. Y quizá ahí radique su verdadero valor, no en probar que hay más allá, sino en recordarnos cómo queremos vivir aquí. Si la vida es prestada, ¿qué sentido tiene malgastarla? Cada testimonio nos enfrenta con esa pregunta, y cada respuesta nos habla, en el fondo, de una segunda oportunidad. Imagina que tuvieras la certeza de que el tiempo es corto. ¿A qué le darías prioridad? Esa es la sensación de quienes regresan de experiencias cercanas a la muerte, la urgencia de no postergar. Algunos se vuelven más espirituales, otros más prácticos, pero todos coinciden en algo. Lo esencial se vuelve evidente. La psicología estudia este fenómeno como una reestructuración de valores. El sistema límbico y la corteza prefrontal interactúan de manera intensa, reorganizando emociones y prioridades. Filosóficamente, es un recordatorio de la mortalidad. Religiosamente, una señal del más allá. Pero más allá de etiquetas, es un impacto que cambia destinos. Si escucharas hoy esa llamada, ¿qué cambiarías mañana? Esa es la pregunta que este mito nos regala, y su respuesta no espera a la tumba, espera a la vida presente. Una mujer llamada Clara cuenta que, tras su accidente, ya no pudo soportar trabajos vacíos. Dejó una oficina gris y se dedicó a acompañar a pacientes en cuidados paliativos. No vi un cielo, pero entendí que debía ser cielo para otros, dice. Este tipo de decisiones ilustran cómo la cercanía de la muerte puede reconfigurar la brújula vital. No es necesario aceptar el mito al pie de la letra para valorar su fuerza. El relato de Clara no prueba aún más allá. Prueba la capacidad humana de darle sentido al límite. Y quizá ahí reside lo más poderoso de estas experiencias. Nos enseñan que la vida se mide menos en años y más en intensidad, entrega y cuidado. Clara no necesitó milagros, necesitó una segunda mirada. Y esa mirada la convirtió en faro para otros. El punto más intenso de nuestro viaje no consiste en dar respuestas definitivas, sino en mostrar cómo el contacto con la muerte cambia vidas. Cuando alguien atraviesa un límite extremo, lo que regresa es distinto. Prioridades nuevas, temores disueltos, compromisos renovados. Estudios de psicología transpersonal han documentado que estas experiencias, aunque subjetivas, tienen efectos consistentes: mayor altruismo, disminución del miedo a morir, más sentido de propósito. ¿No es acaso eso lo que siempre buscamos en mitos y religiones? Una brújula para no perdernos. Tal vez la ciencia nunca confirme qué ocurre al otro lado, pero sí confirma que creer, imaginar o sentir el tránsito cambia el modo de vivir antes de llegar a él. En este sentido, cada mito, cada visión, cada relato cumple una función adaptativa. Nos recuerda que el miedo puede transformarse en motor y que la muerte, en vez de final, puede ser espejo. Pero no todas las experiencias son luminosas.
Algunos relatan visiones oscuras, túneles fríos, voces hostiles, sensación de estar atrapados. Estos casos son menos frecuentes, pero igualmente impactantes. ¿Cómo interpretarlos? La ciencia habla de delirios, pesadillas inducidas por medicamentos o descargas neuronales desordenadas. La religión puede interpretarlos como advertencias o juicios. La filosofía los ve como proyecciones de culpas y miedos profundos. Lo interesante es que, al igual que las experiencias positivas, también estas visiones oscuras modifican conductas. Muchas personas que las atravesaron regresan con más gratitud, buscando reparar vínculos y vivir de manera más ética. Tal vez lo terrible no invalida el mito, sino que lo complementa. Muestra que el umbral no siempre es paz, también puede ser espejo de nuestra propia sombra. Y en ese sentido, el mito nos recuerda algo esencial. La muerte no nos inventa, solo nos desnuda. Escuchemos ahora a Javier, un hombre que narró una experiencia oscura. Dijo sentir que caía sin fin, rodeado de gritos. Pero lo sorprendente fue lo que ocurrió después. Despertó con un deseo inmenso de pedir perdón a su familia, de dejar adicciones, de reconstruir su vida. La visión fue tormentosa, sí, pero se convirtió en punto de giro. Es como soñar con un incendio y, al despertar, decidir construir una casa más segura. ¿Fue un juicio metafísico o una pesadilla neurológica? No lo sabemos. Pero sí sabemos lo que cambió. Un hombre roto encontró un motivo para levantarse. Y eso basta para reconocer el poder de estos relatos. Aunque no prueben el más allá, prueban algo inmediato, que imaginar el límite transforma la manera de habitar el presente. Este tramo del viaje nos enseña que los mitos no viven solo en templos o laboratorios, sino en biografías concretas. La mujer que cambia de rumbo, el hombre que pide perdón, la familia que aprende a agradecer. Todos llevan tatuado el recuerdo de un instante donde sintieron rozar el borde. ¿Es eso prueba del más allá? Tal vez no, pero sí es prueba del más aquí. Cada mito funciona como catalizador, da un lenguaje a lo indecible y una dirección al caos. Cuando decimos, vi la luz o sentí sombras, no solo describimos, también transformamos. Y esa transformación es real, medible en decisiones y en gestos. Tal vez lo más honesto sea admitir que lo desconocido nos cambia incluso antes de saber qué es, y que, mientras buscamos certezas, ya estamos siendo modificados por las preguntas. Imagina estar en una habitación y sentir que la frontera entre vida y muerte se vuelve delgada como un velo. Para algunos, ese velo se descorre mostrando luz, para otros, mostrando sombra. Lo que une ambos relatos es su potencia transformadora. Nadie regresa igual de un umbral. Se aprende a valorar gestos simples, el olor del pan recién hecho, el calor de un abrazo, la certeza de un nombre pronunciado con cariño. Por eso, aunque discutamos teorías y pruebas, lo que importa es lo que hacemos después de escuchar estas historias. Si cada mito nos invita a vivir con más gratitud, ya cumplió su función. No necesitamos que todos los misterios se resuelvan. Necesitamos que nos inspiren a vivir mejor. Estamos cerrando la parte más intensa del viaje. Hemos recorrido visiones luminosas y oscuras, testimonios de transformación y dudas que persisten. No dimos respuestas absolutas, pero descubrimos algo igual de poderoso. La conciencia de la muerte cambia la vida. Desde antiguos mitos hasta relatos modernos, todo apunta a la misma enseñanza. Recordar que somos finitos nos impulsa a vivir con más hondura. En la siguiente etapa del viaje, nos detendremos a recoger lo aprendido, a practicar ejercicios sencillos y a proponer retos inmediatos para tu vida diaria. No se trata solo de especular sobre el más allá,
sino de transformar el más acá. Y ese es, quizá, el mayor regalo de estos mitos, que, aunque no sepamos qué hay tras la puerta, sí sabemos cómo queremos cruzarla. Respira hondo. Lo más intenso ya pasó. Ahora caminaremos hacia la calma, hacia la integración de lo aprendido y hacia la posibilidad de vivir con menos miedo y más gratitud. Ya dejamos atrás lo más profundo y conmovedor. Lo que llega ahora es un tiempo de calma, de reflexión y de integración. Cada mito desmontado nos mostró no solo lo que creemos de la muerte, sino lo que necesitamos para vivir. Lo que sigue no busca respuestas absolutas, sino la capacidad de convivir con preguntas que nos mantienen despiertos. ¿Qué aprendimos hasta aquí? Que la muerte no siempre duele, que el alma no tiene peso medible, que los cielos y los infiernos no son universales, que los fantasmas funcionan como espejos emocionales, que el espíritu atrapado habla de nuestro apego, que los presagios enseñan a despedir, que el tiempo detenido y el repaso de vida son metáforas potentes y que la energía que somos siempre se transforma. Todo esto nos prepara para la parte más práctica. ¿Qué hacemos ahora con esta conciencia? Propongo 3 pilares sencillos: atención, reparación y gratitud. Atención para mirar lo que evitábamos, reparación para corregir lo corregible, gratitud para sostener la esperanza sin negar el dolor. En los próximos fragmentos convertiremos estas ideas en hábitos mínimos, frases que decir, gestos que repetir, decisiones que no postergar, porque no basta con pensar, hay que habitar la vida de otra manera, con prioridades y con una ternura que no dependa de la certeza del más allá. Imagina que tienes en tus manos un cuaderno en blanco. Cada página representa un día de vida. No sabes cuántas hojas tiene, pero sabes que tarde o temprano llegará la última. ¿Cómo escribirías las páginas que quedan si supieras que no hay repuesto? La muerte, al recordarnos su certeza, nos regala una brújula precisa. Vivir con intención. No significa prisa, significa presencia. Tal vez tu próximo gesto no sea extraordinario. Preparar un café para alguien, escribir un mensaje honesto, mirar a los ojos sin pantalla de por medio. Pequeños actos se vuelven trascendentes cuando reconocemos que no son infinitos. El mito del repaso de vida nos enseña esto. Cada día ya está siendo escrito en la memoria. Añade una práctica diaria. Al amanecer, elige un verbo guía. Al anochecer, pregúntate si lo viviste. Anota una gratitud concreta y una reparación posible. Si la reparación depende de ti, prográmala en la agenda. Si no, suéltala con respeto. Quizá nunca sepamos qué hay al final del cuaderno, pero sí podemos cuidar el trazo de hoy. Que tus líneas sean legibles, amables y verdaderas. Que quien lea tu historia encuentre menos ruido y más sentido. El estoicismo proponía recordar la muerte como ejercicio de libertad. Memento mori, no para caer en tristeza, sino para priorizar. Hoy la psicología positiva retoma la idea con otros nombres: atención plena, gratitud, enfoque en lo esencial. Lo que aprendemos ahora es práctico: transformar la certeza de la muerte en una aliada, no en un enemigo. Cada día elige 3 verbos: agradecer, aprender, cuidar, y cada noche pregúntate si los cumpliste. No es magia ni dogma, es disciplina de sentido. Los mitos nos recuerdan que la mente busca historias. Nosotros podemos escribir las nuestras con actos concretos. Suma otro recurso: un diario breve de 2 líneas. En la primera, lo que te dio vida. En la segunda, lo que drenó tu energía. Al tercer día ya verás patrones, personas, horarios, hábitos. Ajusta lo que puedas sin crueldad contigo. Si hoy eliges un gesto de gratitud, mañana será recuerdo luminoso en otro. Si reparas un vínculo,
disminuirán culpas acumuladas. Esa es la resolución. Que el miedo a morir se convierta en valentía para vivir mejor lo que te queda. La filosofía existencial también se une a esta conversación. Heidegger decía que vivir auténticamente significa vivir hacia la muerte, no negarla, integrarla en la elección. Sartre añadía que la libertad es asumir la responsabilidad de lo que hacemos con nuestro tiempo. Hoy podemos traducir eso a prácticas sencillas, dejar de posponer lo esencial, atrevernos a crear, tener conversaciones difíciles y disfrutar del presente sin anestesia constante. No es un camino cómodo, pero sí liberador. El verdadero aprendizaje está en esto, que la conciencia de la muerte se convierta en motor, no en obstáculo. Si cada día damos un paso en dirección a lo que amamos, aunque sea pequeño, la vida se llena de sentido. Añade una pauta ética. Actúa hoy de modo que el yo de mañana te pueda agradecer. Eso incluye cuidar el cuerpo, hablar con verdad, trabajar con integridad, descansar sin culpa y pedir ayuda a tiempo. No necesitamos certezas del más allá para construir plenitud aquí. Necesitamos coraje para elegir, humildad para aprender y paciencia para sostener el proceso. Hagamos un ejercicio práctico. Piensa en alguien a quien nunca le dijiste lo que sentías. Puede ser amor, gratitud, disculpa o reconocimiento. Escríbelo en una frase breve y honesta. Ahora imagina que esa persona ya no está. Observa qué aparece en el cuerpo: pecho, garganta, espalda. Respira hondo. Si la persona vive, puedes decirlo hoy. Si ya partió, escríbelo y léelo en voz alta como gesto de cierre. El duelo no elimina la palabra, la transforma en ritual. Lo que no dijimos en vida puede convertirse en carta, en ofrenda, en llamada pendiente a alguien vivo. Termina el ejercicio con una acción concreta que dure menos de 10 minutos. Envíala, agéndala o déjala en un lugar visible para cumplirla. Porque si el tiempo es finito, lo urgente es hablar con verdad. Y cuando la verdad llega a tiempo, el mito de la muerte cambia de rostro. Ya no asusta, enseña. Repite este ejercicio una vez por semana. Cada pequeña verdad dicha a tiempo es un puente que evita arrepentimientos. Los retos que surgen después de todo lo aprendido no son grandiosos, son sencillos y constantes. Hacer una lista de lo que realmente importa, dedicar tiempo a lo que nutre, limitar distracciones que drenan, cuidar el cuerpo con descanso y alimento digno, porque también es parte de la vida consciente. Aprender a decir no a compromisos vacíos y sí a experiencias que suman. Dedicar tiempo al silencio, porque sin él la mente no escucha. Estos pasos parecen pequeños, pero sostenidos transforman la existencia. Prueba un método simple. Regla de 3 bloques. Uno para cuidado personal, uno para vínculos y uno para creación o trabajo significativo. Si hoy cumples 2 de 3, ya avanzaste. Al cerrar el día, escribe una línea que celebre lo logrado y otra que ajustes mañana sin culpas. La muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Por eso la vida merece horarios que la honren. Elige también un estímulo a reducir: notificaciones, chismes, comparaciones. Libera 10 minutos al día de ruido y conviértelos en presencia con alguien o contigo mismo. Cada semana, saca una tarea inútil y agrega un gesto de sentido. Con 3 semanas seguidas, tu agenda ya contará otra historia. Menos prisa y más propósito. Imagina despertar mañana con la noticia de que solo te queda un año de vida. ¿Qué harías distinto? Muchos responden: viajar, reconciliarse, dejar un legado. Pero la pregunta clave es otra. ¿Por qué esperar al ultimátum para vivir así? Este aprendizaje nos invita a no posponer, llamar hoy, agradecer hoy, empezar hoy. No se trata de vivir con miedo,
sino con conciencia. Cada día que pasa es una página menos en el cuaderno de vida. Si el año fuera cierto, elegirías con más claridad a quién dedicar tu atención, qué trabajos abandonar, qué amores cuidar. Haz el ensayo por una semana. Actúa como si el tiempo fuera breve. Observa qué cambia en tus prioridades, en tu voz, en tus hábitos. Descubrirás que muchas urgencias eran ruido y que muchos sueños estaban esperando un sí. Y si al final del ensayo decides seguir igual, al menos habrás elegido con ojos abiertos. Incluye un cierre diario, 3 respiraciones lentas y una pregunta franca. ¿Qué hice hoy que haría igual si me quedara un año? Escribe la respuesta en una servilleta, en notas del teléfono o en la palma de la mano. Pequeños recordatorios vencen grandes olvidos. La ciencia puede no confirmar un más allá, pero confirma un hecho poderoso. La conciencia de la muerte mejora la vida. Estudios muestran que quienes practican recordatorios de finitud toman decisiones más coherentes con sus valores. La psicología del duelo enseña que hablar de la muerte no aumenta la tristeza, aumenta la resiliencia. Entonces, ¿por qué seguimos evitando el tema? Tal vez porque el mito de la inmortalidad cotidiana, la ilusión de que siempre habrá mañana, nos seduce. El eco de este viaje es simple y profundo. No siempre habrá un mañana, pero siempre hay un hoy. Y ese hoy alcanza para amar, crear y reparar. La paradoja es clara. Al abrazar la muerte, regresamos con más fuerza a la vida. Esa es la paradoja. Aceptar la muerte nos devuelve a la vida. Práctica concreta. Una conversación al mes sobre la muerte con alguien de confianza. Puede ser recordar a un ser querido, redactar voluntades anticipadas o planear un ritual de despedida. Cuanto más nombramos lo innombrable, menos poder tiene el miedo y más espacio gana el cuidado. Suma un gesto legal y uno afectivo. Organiza tus documentos y organiza tus recuerdos. Deja instrucciones claras y deja también palabras claras. Es un regalo de amor. Facilita trámites y aligera corazones. Toma un minuto, cierra los ojos y piensa en 3 cosas por las que sientes gratitud. Nómbralas en silencio o en voz baja, una a una. Ahora piensa en una acción concreta para agradecerlas hoy, no mañana. Hoy. Puede ser enviar un mensaje, preparar un detalle, dar un abrazo más largo, compartir tiempo sin pantalla. La gratitud no es teoría, es práctica visible. Y cuando la practicamos, el mito de la muerte deja de ser amenaza y se convierte en recordatorio de presencia. Cada gesto de gratitud es una victoria contra la fugacidad. No sabemos cuánto tiempo queda, pero sabemos que hoy hay tiempo. Cuidémoslo. Escribe esas 3 gratitudes en un papel y guárdalo donde lo veas mañana. Repite el ejercicio una semana y observa cómo cambia tu forma de mirar a las personas. Si un día no te sale, no te castigues, vuelve al día siguiente. La gratitud no niega el dolor, lo acompaña con luz tenue y, con el tiempo, se convierte en hábito que sostiene cuando la noche se hace larga. Nos acercamos al cierre de este camino de aprendizajes y calma. Hemos explorado mitos, visto su poder simbólico y aprendido a convertir la conciencia de finitud en brújula práctica. Ahora toca mirar hacia adelante con una pregunta renovada. ¿Cómo vivir sabiendo que moriremos? La respuesta no es uniforme. Para algunos será espiritualidad, para otros servicio, para otros arte o ciencia. Pero lo esencial es lo mismo: vivir con verdad, con intensidad, con compasión. Si este viaje logró algo, espero que sea esto: reducir tu miedo y aumentar tu gratitud. Que el misterio deje de ser peso y se convierta en motor. De cara al tramo final, toma una decisión pequeña que puedas cumplir en 48 horas. Una llamada, una carta,
una caminata al lugar que te conecta con tu historia. Luego elige un hábito a sostener por un mes, leer antes de dormir, agradecer en voz alta, cocinar para alguien. Son llaves sencillas para abrir puertas de sentido. Así nos acercamos al cierre. Retomaremos la metáfora inicial y dejaremos una semilla para seguir viviendo con hondura, aún en medio del misterio. Entramos en la recta final. Ya desmontamos mitos, exploramos testimonios y practicamos ejercicios de integración. Ahora el viaje se convierte en semilla. ¿Qué hacemos con todo lo vivido en estas páginas? No basta con recordar, necesitamos sembrar. La conciencia de la muerte debe traducirse en decisiones visibles. Amar con más urgencia, perdonar con más ligereza, trabajar con más sentido y descansar con menos culpa. No sabemos cuánto tiempo queda, pero sí sabemos que el que hay es suficiente si lo usamos con atención. En este tramo final, el objetivo no es convencerte de nada, sino acompañarte a crear tu propia filosofía práctica frente al misterio. La ciencia, la religión y la filosofía nos dieron teorías. Ahora toca elegir qué narración te da paz, fuerza y dirección. No hay respuestas universales, solo brújulas personales. Y cada brújula se afina en lo concreto. Un saludo amable, una disculpa sincera, una conversación que no pospones más. Vivir sabiendo que morimos no es un castigo, es una oportunidad que se renueva cada amanecer. Cierra los ojos un instante. Imagina que estás en un balcón al atardecer, mirando el horizonte. Sabes que el sol bajará del todo en minutos. No puedes detenerlo, pero sí puedes decidir cómo vivir ese instante. Eso es la vida, un ocaso que se disfruta más cuando aceptamos que termina. La resolución final no es negar la muerte, sino bailar con ella. ¿Cómo? A través de gestos pequeños. Preparar una cena sencilla con alguien amado, cantar aunque desafines, escribir una carta aunque no llegue. La muerte nos quita control sobre el cuándo, pero no sobre el cómo. Y el cómo siempre está en tus manos. Elige que tu atardecer diario sea vivido con gratitud, porque, aunque mañana no llegue, el color de hoy ya es eterno en tu memoria. Añade un ejercicio. Cada noche, antes de dormir, enumera 3 cosas que hicieron tu jornada valiosa. No importa si son grandes o diminutas. Lo esencial es entrenar la mirada. Así, incluso cuando llegue el último atardecer, tu corazón sabrá que supiste mirar lo que importaba. Si hay un mito que podemos transformar en práctica útil es este: lo que dejamos no desaparece. La energía de nuestras acciones sigue vibrando en quienes tocamos. Cada palabra, cada gesto, cada cuidado es una semilla. La ciencia lo diría en términos de memoria, aprendizaje y genética. La filosofía, en legado. La religión, en trascendencia. Todas coinciden en lo esencial. No nos vamos del todo. Por eso, el reto final es preguntarte: ¿qué semilla quiero dejar? Haz la lista de 3 cosas que ya has sembrado y 3 que aún quieres sembrar. Escríbelas, compártelas, actívalas. Porque la inmortalidad quizá no consiste en flotar en otro mundo, sino en seguir resonando en este. Y eso depende menos del destino y más de lo que hagas hoy. Recuerda que tu semilla no necesita ser grandiosa. Basta con un gesto constante, una palabra amable repetida a diario, una costumbre de escucha, una pasión que contagias. A veces los árboles más grandes crecen de semillas tan pequeñas que casi pasaron desapercibidas. Estamos acostumbrados a pensar que la vida se mide en años, pero la verdadera medida es la huella. ¿Qué conversaciones recordarán de ti? ¿Qué risas seguirán repitiendo? ¿Qué actos de amor quedarán vivos aunque tu cuerpo ya no esté? La psicología del recuerdo enseña que no almacenamos datos,
almacenamos emociones, así que tu legado no serán cifras, sino atmósferas. ¿Cómo hiciste sentir a los demás? Puedes dejar bibliotecas, empresas, inventos, pero si no dejaste ternura, la herencia será fría. En cambio, con un gesto cálido puedes dejar un eco que acompañe durante generaciones. La muerte nos recuerda que no hay tiempo infinito para sembrar, pero sí suficiente para elegir qué sembrar hoy. Al final, nadie recordará la lista exacta de tus logros, pero sí recordará cómo los hiciste sentir cuando entrabas a una habitación. Ese es tu verdadero monumento, una vibración que no se borra con lápidas ni con fechas, sino que sigue latiendo en la memoria afectiva de quienes tocaste. El penúltimo mito que desmontamos fue el de la energía que nunca se destruye. Ahora podemos traducirlo en filosofía práctica. Si todo se transforma, tu tarea es elegir en qué quieres transformarte. ¿En recuerdos amargos o en memorias luminosas? ¿En huellas de dolor o en ecos de ternura? La decisión no está en el instante de la muerte, sino en cada día previo. Cada elección es semilla de energía futura. Esa es la libertad más grande que tenemos, decidir qué vibración dejamos. Y aunque el misterio del más allá permanezca, lo que hagamos aquí ya asegura un tipo de eternidad. Reflexiona un momento. Hoy mismo tu energía se está transformando en alguien más, en la forma en que respondes, acompañas, trabajas o escuchas. Esa chispa se transmitirá aunque no lo notes. Así que elige. ¿Qué chispa quieres que siga encendiendo fuegos cuando tú ya no estés? Imagina que tu vida es un río. Fluye, arrastra, riega. Cuando llegue al mar, el río dejará de ser río, pero no dejará de existir. Así somos nosotros. Cambiamos de forma, pero seguimos presentes en nuevas aguas. Tal vez esa sea la mejor metáfora del tránsito. No sabemos si hay cielos, infiernos o reencarnaciones, pero sí sabemos que lo que damos fluye más allá de nosotros. El mito del río nos enseña humildad. No somos el centro, somos corriente. Y al aceptar eso, la vida se vuelve menos ansiedad y más entrega. Vive como río que riega, no como estanque que retiene. Así, cuando llegue el mar, tu corriente habrá cumplido su sentido. Haz una práctica sencilla. Cada mañana pregúntate, ¿qué agua daré hoy? Puede ser un gesto de apoyo, una palabra, una sonrisa. Lo importante es que fluya. Porque el río inmóvil se pudre, pero el río que corre alimenta todo lo que toca. Llegamos a un punto clave. Transformar lo que hemos aprendido en pasos concretos para la vida. El viaje por los mitos nos mostró que la muerte no es solo final, sino maestra. Cada mito, desmontado o no, nos regaló una lección para el presente. Aceptar el dolor, soltar el peso, no temer al juicio, aprender del miedo, entender los presagios, honrar el tiempo, agradecer la vida, sembrar energía positiva. Ahora toca elegir cuáles de esas lecciones harás tuyas. Haz una lista breve, 3 miedos que soltarás y 3 hábitos que cultivarás. Escríbelas y léelas en voz alta. Esa es la verdadera práctica, traducir mito en acción. Y si quieres darle continuidad, revisa tu lista cada mes. Agrega un hábito nuevo y elimina un miedo repetido. Esa gimnasia interior es lo que da sentido a la filosofía práctica. Convertir el misterio en aliado. Porque al final, el misterio permanece, pero la manera en que lo habitamos está en nuestras manos. El recorrido va llegando a su orilla final, donde todo lo vivido encuentra sentido. Mira hacia atrás. Atravesamos 10 mitos, escuchamos relatos, analizamos pruebas, compartimos ejercicios. Lo que queda es un eco, la certeza de que no podemos controlar la muerte, pero sí podemos decidir cómo vivir. Esa es la verdadera victoria.
no vencer al final, sino transformar el camino. Si algo espero que quede contigo es esto: no te aferres a certezas imposibles, aférrate a gestos posibles. El misterio seguirá abierto, pero tu vida puede cerrarse con dignidad. Y ese cierre depende de cómo elijas cada amanecer. Tómalo en serio. Cada despertar es un ensayo general del último. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con la serenidad de quien sabe que nada es eterno. Cada decisión es un ensayo de despedida y cada gesto, un ensayo de legado. Hemos llegado al final. Este viaje comenzó rodeado de mitos, dudas y temores. Hoy concluye con semillas de gratitud, con historias que transforman y con una certeza: lo eterno quizá no está después de la muerte, sino en la manera en que supimos vivir antes de ella. Hemos explorado 10 mitos, pero más que respuestas, encontramos preguntas fértiles, brújulas para vivir con más hondura. Si este recorrido dejó una huella en ti, te invito a detenerte un instante. Pregúntate: ¿qué mito cambió mi manera de mirar la vida? Comparte tu respuesta, porque tus palabras pueden convertirse en faro para otros que también buscan sentido. Este ha sido Misterios de la Otra Vida, un audiolibro de Libro Sónico, narrado por Alejandro Vega y Valeria Luna. Gracias por acompañarme en este viaje.